Buenas noches. A ver, un momento. Buenas noches, doctor. Ya, solo un momento, por favor. Bueno, hoy es un tema un poco más corto. ¿Todos están viendo? Sí, doctor, se ve. Sí se ve. Sí, se ve. Listo. Sí, va. Sí, va. Ya, está bien. Listo, entonces. El día de hoy vamos a acabar la parte de lo que es la patología adrenal. Hemos visto lo que es adenomas suprarrenales, que es la introducción, la verdad, de todos estos temas que estamos viendo uno por uno. Y luego hemos visto las patologías productoras más importantes, hablando de lo que es hiperaldosteronismo, hemos visto lo que es hipercortisolismo y ahora vamos a ver lo que es feocromocitoma. Recordemos las composiciones, ¿no? Tenemos lo que es la composición a nivel de la corteza adrenal y tenemos también lo que es la médula adrenal, que es en este caso el punto de discusión, que están conformadas por las células cromafines, ya que son totalmente diferentes, podríamos decir, en su estructura, en lo que es la corteza adrenal, ¿ya? El principal estímulo fisiológico para la liberación justamente de lo que produce este sector de la parte adrenal, que es la médula, son las catecolaminas, ¿sí? Originadas a nivel de las terminaciones nerviosas simpáticas preganglionares. Yendo un poco a lo que es la producción que nosotros tenemos dentro de lo que es la médula adrenal, tenemos algunas etapas, ¿no?, de secreción, empezando con lo que es la tiroxina, como nosotros podemos ver en la parte superior, luego pasamos a lo que es la L-dopa, luego pasamos a lo que es la dopamina, luego pasamos a la noradrenalina y finalmente pasamos a la adrenalina como producto final, ¿ya? Esto es un punto interesante a tomar en cuenta, ya que cuando nosotros hablamos de feocromocitomas, los tumores generalmente, justamente como mencionamos, son productores de catecolaminas, o sea, los productos que se realizan dentro de lo que es la parte fisiológica, tanto lo que es dopamina, tanto lo que es noradrenalina y tanto lo que es adrenalina, ¿sí? Nuevamente, un poco más claro aquí, tirosina, a dopamina, a noradrenalina, y la noradrenalina se convierte por la N-metiltransferasa a adrenalina, ¿sí? Perdón, tanto la parte de la noradrenalina como la adrenalina, por la acción de la catecolamina metiltransferasa, se van a terminar convirtiendo en metanefrinas, ¿sí? Y estas metanefrinas se van a terminar convirtiendo en ácido vanilmandélico, ¿sí? Se considera que dentro de lo que son los exámenes de investigación de un feocromocitoma, las metanefrinas justamente son aquellas más estables para hacer un diagnóstico, a diferencia del ácido vanilmandélico, que va a tener menor sensibilidad y especificidad contra ese método. Es por eso que actualmente ya no se recomienda hacer así medición de vanilmandélico, sino o bien catecolaminas, o sea, adrenalina, noradrenalina, dopamina, o sus metabolitos que son productos justamente de la producción, que son las normetanefrinas. Las catecolaminas, como hemos venido viendo a lo largo de lo que es endocrinología, tienen efectos cardiovasculares, tienen efectos viscerales y efectos metabólicos, que es lo que más hemos visto, ¿no? Entonces, los efectos hemodinámicos, tanto de la noradrenalina como la adrenalina, tienen acción dependiendo del tipo de receptor, teniendo el receptor alfa 1, que van a estar a nivel de lo que es piel, riñón, mucosas, tejido conectivo, van a favorecer vasoconstricción, ¿sí? Tenemos los beta 2, que van a producir vasodilatación, y tenemos los beta 1, que van a producir aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contracción, ¿sí? Este es un punto importante a tomar en cuenta en el momento en el que nosotros vamos a hacer un tratamiento justamente para el feocromocitoma, en la que primero se busca un bloqueo alfa y luego se busca un bloqueo beta. Ya, vamos a ver más adelante. Los efectos metabólicos que tenemos de las catecolaminas hormonales, nosotros sabemos un poco por el efecto contrarregulador justamente que este tiene, dentro de los cuales está lo que es aumento de glucogenólisis, neoglucogénesis, disminución de la utilización de glucosa, aumenta lo que es cetogénesis, lipólisis, glucólisis, ¿ya? Llegan en algunos casos graves a producir cetoacidosis incluso, ¿ya? Disminuyendo la insulina y aumentando la producción de glucagón. O sea, es una hormona contrarreguladora hablando desde el punto de vista metabólico. Los efectos viscerales justamente a nivel de la musculatura lisa, broncodilatación, relajación de la musculatura intestinal, contracción muscular esfinteriana,
estimulación de la sudoración y movimiento de agua y electrolitos a través de diferentes membranas. Yendo a lo que es específicamente el feocromocitoma, es un tumor, se lo define como aquel que produce catecolaminas que procede de las células cromafines del sistema nervioso simpático. Dentro de las causas o las localizaciones, mejor dicho, del feocromocitoma, tenemos el feocromocitoma paraganglioma adrenal que se presenta en localización justamente adrenal en un 80-85% de casos. Luego tenemos en forma más rara los paragangliomas extrasuprarrenales que se presentan en un 15-20%. Y en otras ocasiones el restante, que es muy raro de encontrar, los ganglios simpáticos abdominales o ganglios parasimpáticos de cabeza y cuello productores, pero realmente en un porcentaje menor a lo que es la localización de paraganglio, extrasuprarrenal y lo que es feocromocitoma adrenal propiamente. Epidemiológicamente hablando, se ha visto que afecta a 2 a 8 de cada millón de personas, o sea, no es algo que vamos a encontrar muy frecuentemente. Se estima que el 0,1 de los pacientes con hipertensión arterial diastólica pueden tener un feocromocitoma, esto justamente por los efectos que tiene a nivel de los receptores beta. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 30 y 50 años y es muy raro que nosotros encontremos un feocromocitoma después de los 60 años. Y corresponde al 3 al 10% de los incidentalomas suprarrenales. Ahora, cuando vamos a la parte de lo que es infancia o adolescencia, podemos tener asociaciones o patologías genéticas que se van a acompañar muchas veces de un feocromocitoma, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y los síndromes de paraganglioma familiar, que son ya de base genética en la cual el feocromocitoma va a constituir una parte de la patología que se va a presentar. Los feocromocitomas en su mayoría son esporádicos, llegando a ser el 75% de casos, y el restante en la infancia, que son más síndromes hereditarios, son menos frecuentes. Vamos a encontrar un 25% de casos. Yendo a la frecuencia que nosotros teníamos, que era de 1 a 8 por cada millón de personas, se imaginarán que es muy raro de encontrar la patología también a nivel de la infancia. Recordar la fisiopatología y la producción que tienen estas catecolaminas, tanto de lo que es adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son en forma general denominadas como las metanefrinas, que pueden ser tanto urinarias como plasmáticas. Los feocromocitomas producen los tres, como vimos dentro de la parte fisiológica. Produce noradrenalina, produce dopamina y produce también adrenalina como producto final. Los tumores o los feocromocitomas específicamente hablando, en su mayoría de veces producen principalmente noradrenalina, ¿ya? La noradrenalina, como vimos, es un producto intermediario de lo que es la producción fisiológica de la médula adrenal. Noradrenalina también como adrenalina en algunos casos y la dopamina es muy raro encontrar. O sea, se pueden encontrar este tipo de tumores que producen dopamina, pero es mucho menos frecuente en comparación con los tumores anteriores. Y si yo encuentro un feocromocitoma productor de dopamina, lo más probable es que sea maligno y que no sea un tumor benigno como generalmente ocurre. Los pacientes que tienen justamente un predominio de la dopamina, por ejemplo, a diferencia de lo que ustedes han escuchado del feocromocitoma, van a tener más bien una hipotensión o una hipertensión arterial, lo cual les pueden ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. O el patrón de secreción se puede relacionar también con desarrollar hipertensiones paroxísticas o continuas, ¿sí? Las hipertensiones generalmente son de ese tipo. El cuadro clínico es justamente de acuerdo a lo que va a actuar en los diferentes receptores, alfa, beta 1 y beta 2. La clínica es variada, no depende tanto del tamaño, ¿sí? Los pacientes, ustedes deben haber escuchado, presentan cefalea de inicio rápido asociado a incrementos bruscos de la presión arterial, con crisis que tienen una duración total inferior a 1 hora. La triada clásica que antes se buscaba para el criterio diagnóstico, que luego se vio que no siempre se presentaba en todos, entonces no siempre se busca y no siempre se va a encontrar, que es la presencia de cefalea, sudoración y taquicardia. Las cefaleas en sí representan el 50% de casos, la hiperhidrosis un 50%, las taquicardias entre un 50 y 80%. La hipertensión, como podemos ver, sea sostenido paroxística, no es una condición obligatoria a presentarse dentro de la enfermedad. Ataques de ansiedad o pánico, rubor se puede presentar en este grupo de pacientes. O síntomas espontáneos que se precipitan con ejercicios como maniobra de Valsalva, la defecación, la micción o la presión abdominal. ¿Ya? Recordar, dentro de lo que hemos visto de adenoma suprarrenal ante una masa, a pesar de no tener hipertensión, se debería descartar la presencia de feocromocitoma justamente porque no hay 100% de pacientes que tengan hipertensión como condición diagnóstica.
Yendo nuevamente a las manifestaciones clínicas para un recordatorio, la hipertensión justamente en un 85-90% de casos, la hipotensión postural, la taquicardia, la sudoración, la palidez del rubor, el paciente pierde peso, el paciente presenta hiperglucemia, recuerden que es una hormona contrarreguladora, y además presenta taquipnea. Dentro de los síntomas lo que predomina son cefalea, palpitaciones y ansiedad. En ocasiones también se ha visto temblor, náuseas, vómitos, síncope o constipación. Se le dice que es un simulador importante, ¿sí? Se le ha visto asociado a crisis de ansiedad, por ejemplo, el paciente presenta elevaciones de la presión arterial durante momentos de ansiedad, ante la ingesta de simpáticos miméticos y hasta en el hipertiroidismo puede haber una confusión. Como ustedes vieron dentro de la sintomatología, que el paciente presenta palpitaciones, presenta temblor, que se presenta justamente dentro de un cuadro de tirotoxicosis. Las situaciones en las que se debe excluir el feocromocitoma, ¿ya? Existen criterios, al igual que nosotros teníamos criterios para investigación de un paciente en lo que es hiperaldosteronismo primario, existen criterios también para hacer investigación en pacientes con hipertensión para feocromocitoma. Dentro de eso tenemos lo que es la historia familiar de feocromocitoma. Me obliga obviamente a hacer una investigación genética y una investigación en la siguiente generación. Hipertensión maligna intermitente o extraordinariamente lábil. Hipertensión, pero que se acompaña paradójicamente de hipotensión ortostática. Cualquier hipertensión de inicio en la infancia, una hipertensión sin respuesta tras un año de tratamiento o con respuesta contraria a lo que es el uso de lo que son beta bloqueantes, la hipertensión o síntomas sugestivos provocados por la inducción anestésica, embarazo o condiciones de estrés, masa suprarrenal, hablando de lo que es un incidentaloma, un adenoma, y cardiomiopatía dilatada idiopática, que es una condición que se ha visto que está presente en los pacientes que tienen feocromocitoma. El 95% de tumores van a estar en el abdomen, 85 al 90 intraadrenales, 5 a 10 múltiples, 10 al 15 secretores de catecolaminas, pueden ser paragangliomas, 50% de los paragangliomas abdominales son secretores, pero solamente el 5% cuando están localizados fuera de abdomen, por ejemplo, cabeza y cuello, llegan a ser funcionantes y por lo tanto no va a ser tan frecuente detectarlos tempranamente, ¿sí? La malignidad es un punto importante. A diferencia de los aldosteronomas, que por lo general no son tumores malignos, la malignidad se puede presentar en un 8.5 a un 13% en estos pacientes, pudiendo dar invasión local o metástasis a distancia. Entonces, el problema justamente con el feocromostado viene en este punto, en el que yo realmente no voy a saber si es un tumor maligno o no, hasta hacer el seguimiento en el paciente y evaluar si el paciente tiene focos de invasión extraadrenal. Diagnóstico bioquímico, la demostración de la hiperproducción de catecolaminas o los metabolitos que produce, indicando cuando hacer el estudio, obviamente, cuando yo tengo un cuadro clínico compatible, la metanefrina, normetanefrina, generalmente cuando ustedes solicitan, les hacen los tres, le hacen adrenalina, noradrenalina, dopamina, o si piden metanefrinas, les hacen metanefrinas específicamente en sangre o plasma. En nuestro medio, principalmente en sangre, no está muy disponible realizarlo en plasma, ¿sí? Con 30 minutos el paciente en posición supina. Justamente yendo a lo que son las pruebas de diagnóstico, podemos observar que las catecolaminas urinarias tienen una sensibilidad y una especificidad por encima del 85%, las catecolaminas plasmáticas tienen una sensibilidad y una especificidad también por encima del 80%, el ácido vanilvandélico tiene una sensibilidad bastante baja, lo que me va a hacer perder caso en estos grupos de pacientes, mientras que si vamos a las metanefrinas, vemos que ganan realmente dentro de lo que es sensibilidad y especificidad versus otros métodos, siendo las metanefrinas plasmáticas las más sensibles y específicas para la investigación de un feocromocitoma. Generalmente se utilizan metanefrinas plasmáticas cuando yo tengo un paciente que yo sospecho o yo sé que tiene una patología genética heredada y por lo tanto dentro de esa patología genética yo sé que el paciente va a tener feocromocitoma y por lo tanto la investigación bioquímica tiene que ser lo más sensible y específica para no perder el diagnóstico del paciente. Generalmente es en ese grupo donde directamente para no perder el caso se hacen metanefrinas plasmáticas para establecer el diagnóstico y no perder. Si yo junto catecolaminas urinarias y metanefrinas, la sensibilidad y especificidad superan el 98%. Interacciones medicamentosas con beta bloqueantes, obviamente, por los efectos que tiene, con agonistas dopaminérgicos como la levodopa, antidepresivos tricíclicos, agentes psicoactivos, simpático-miméticos, acetaminofén, se ha visto que aumenta las metanefrinas plasmáticas, los inhibidores de recaptación de serotonina selectivos no son interferentes.
Otras pruebas. Se ha visto que se pueden hacer algunas pruebas cuando yo tengo dudas realmente si el diagnóstico es o no es de un feocromocitoma. Es un test que incluso se usa lo que es la clonidina, se usa también para lo que es el diagnóstico de baja estatura, eso lo veremos después, en el cual se administran 0,3 miligramos de clonidina y dosifico catecolaminas y normetanefrinas plasmáticas anti después de 3 horas. Se excluye si tenemos una noradrenalina y una adrenalina menor a 500 picogramos o una reducción de más del 50% y una reducción de la normetanefrina mayor al 40%. Entonces, se dice que se excluye un feocromocitoma si yo tengo disminución de los valores de estas catecolaminas con el uso de la clonidina. La cromogranina A es un marcador de tumores neuroendocrinos y por lo tanto va a estar elevado ya que este es un tumor neuroendocrino y puede estar elevado en un 80% de los pacientes. El diagnóstico genético, lo que es feocromocitoma, está asociado a patología genética, justamente asociada a neoplasia endocrina múltiple tipo 2, von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo 1, la tríada de Carney, como algunos ejemplos dentro de las patologías donde yo puedo encontrar la investigación. Entonces, en estos casos, independientemente de que yo tenga o no alguna evidencia estructural, al saber que yo tengo una patología genética, tengo que hacer la investigación bioquímica. Recordando que no solamente pueden ser tumores adrenales, sino también pueden ser extraadrenales y por lo tanto la investigación se debe hacer independientemente de que el paciente tenga síntomas o no. Incluso actualmente hay un algoritmo para lo que es la decisión de pruebas genéticas en pacientes con un paraganglioma comprobado, en las cuales recomiendan hacer estudios en caso de tener la presencia de paraganglioma de lo que son la mutación de la succinato deshidrogenasa. Tenemos varias mutaciones a nivel de lo que es succinato deshidrogenasa, tenemos B, C, D, y cada una me va a hacer una investigación específica de acuerdo a la localización donde se encuentra el paraganglio. Por ejemplo, si yo tengo una mutación a nivel de lo que es la base de cráneo, a nivel de cuello, se recomienda hacer estudios para la succinato D, B y C. Si tengo localizaciones extraadrenales dopaminérgicas, se busca también B, D o C. Si tengo noradrenérgicas, extraadrenales, investigo incluido también lo que es von Hippel-Lindau, por ejemplo, ¿sí? Este justamente algoritmo de investigación es para orientar más la investigación de acuerdo a la localización de las masas tumorales encontradas. Una vez que hago el diagnóstico, ¿ya? También tengo que hacer una localización, ¿sí? Generalmente en muchos casos el feocromo se diagnostica antes incluso con la imagen, pero siguiendo el algoritmo pasaríamos a lo que es hacer tacos resonancia, que tienen una sensibilidad del 98% para un feocromocitoma esporádico, con una hiperintensidad a nivel de T2 y en algunos casos, ya cuando yo tal vez no tengo una localización adecuada, tenga dudas, puedo utilizar métodos de medicina nuclear, como el uso de la metil-iodo-benzinguanidina o el MIBG, que está indicado cuando la tomografía o la resonancia magnética son negativas o en tumores mayores a 10 centímetros para ver si existe captación, porque este marcador es específico justamente para tumores neuroendocrinos. Una captación de MIBG dentro de lo que es la masa tumoral probablemente me está indicando que estamos hablando de un feocromocitoma. Y el PET se utiliza luego de que el paciente ha sido operado y se hace justamente para la investigación de metástasis o para el seguimiento del paciente. No se realiza por lo general antes, cuando el paciente tiene el feocromocitoma, se lo realiza después para investigación de metástasis en el seguimiento de ese paciente. Dentro de los estudios de imagen, la tomografía en lugar de la resonancia se puede tomar como primera línea. Recuerden que hemos hablado que la TAC tiene una mejor resolución espacial, justamente para tórax, abdomen y pelvis. Los paraganglios pueden ser homogéneos o heterogéneos, necróticos con algunas calcificaciones. Y la TAC con contraste se puede realizar en pacientes sin bloqueo del receptor adrenérgico. Entonces, los estudios de imagen no tienen mayor complicación a ser realizados. Algunos ejemplos de las masas que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de un feocromocitoma, que son masas importantes. Por lo general, un feocromo es una masa grande, o sea, no es una masa pequeña al momento del diagnóstico, son tumores importantes que miden más de 3-4 centímetros, tienen componentes quísticos, tienen bordes irregulares, a veces tienen calcificaciones, son las características que se pueden presentar. Es muy raro encontrar que sea un tumor homogéneo. La resonancia magnética puede ser útil para la investigación de lo que son paragangliomas metastásicos, paragangliomas en base de cráneo y cuello,
en caso de que el paciente tenga alergia a lo que es el contraste de la tomografía, o si queremos hacer una limitación en la exposición al paciente, en caso de que sea un paciente con una base genética, yo le esté haciendo investigación de imagen continua y no quiero exponerle demasiada radiación a ese grupo, siendo en este caso obviamente niños o personas jóvenes, y la exposición a radiación a base de tags anuales o frecuentes van a ser muy altas, entonces se recomienda hacer una investigación mediante resonancia. Ejemplos nuevamente de lo que es, como podemos ver en la flecha, debajo de la flecha podemos ver por encima del riñón una masa homogénea, en este caso, hablando de lo que es un feocromocitoma. Una imagen mucho más grande aquí, donde podemos ver una masa que tiene un componente quístico, tiene un componente sólido, nuevamente un feocromocitoma. Acá igualmente podemos ver una masa bastante importante, el riñón está en la parte inferior, y todo esto es el feocromocitoma con un componente calcificado, un componente necrótico y un componente quístico. El 50% de las glándulas suprarrenales muestran una absorción fisiológica de la metilionobencina y me pueden dar falsos positivos, entonces tampoco puedo confiar en un 100% en ese grupo. Y recordar que es cuando el ataque y la resonancia son negativas, ¿ya? Tiene una buena sensibilidad de especificidad para lo que es feocromo y un poco más baja para lo que es paraganglio y un poco más baja aún para cuando son paraganglios metastásicos. Este es ejemplo justamente del uso de la metiliodobencinguanidina. Es un poco similar tal vez a lo que vimos en la gammagrafía con pestagnetat para estudio de tiroides, en donde justamente el método va a captar justamente en el tejido funcionante que tiene el receptor para esa producción. Entonces podemos ver justamente un paraganglioma, en este caso localizado al lado derecho en este paciente. El PET, como les mencioné, es un método caro y no se usa para detección inicial y generalmente el uso es para detectar metástasis, ¿sí? Es de enfermedad metastásica preferida sobre la gammagrafía como en MVG, porque tiene más sensibilidad y especificidad, tiene una sensibilidad del 88% para un paraganglio metastásico, puede ser complementaria a otros estudios de imágenes funcionales, hay limitación en pacientes con mutaciones genéticas y no se puede hacer obviamente porque estamos hablando de una tomografía en mujeres embarazadas, ¿ya? Esto es justamente lo que se hace actualmente. Se intenta hacer una fusión de lo que es gammagrafía, que tenemos aquí el método usado, que es el método tradicional, que no me da una localización tan exacta de la masa tumoral. Podemos observar en forma frontal y en forma lateral la presencia de las masas tumorales, pero actualmente lo que se hace es fusionar la gammagrafía con lo que es el PET scan. Y de esa manera me dan las imágenes como yo tengo en el lado derecho, dándome una localización mucho más específica de las lesiones para el tratamiento correspondiente, si es posible, de índole quirúrgico. Yendo a lo que es la parte del tratamiento, una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos hecho el diagnóstico laboratorial, hemos hecho el diagnóstico de imagen, vamos al tratamiento del feocromo, ¿ya? Y el tratamiento tiene que ser eminentemente quirúrgico por el riesgo de malignización o de malignidad por sí mismo que puede tener la masa tumoral. Entonces, la preparación farmacológica es un factor clave, porque si yo no preparo bien al paciente, puedo causar shock hipovolémico en el momento de la cirugía. El paciente tiene que estar bien preparado, por lo tanto, es una parte muy importante del paciente. El objetivo del tratamiento es justamente controlar la presión y aumentar el volumen circulante. El tratamiento de inicio son los bloqueadores alfa, ¿sí? Los bloqueadores alfa no específicos generalmente se utilizan en el procedimiento habitual y es para contrarrestar la liberación masiva de catecolaminas durante la cirugía, ¿sí? Aquí en nuestro medio, tanto como la fenoxibenzamina no tenemos, pero lo que usamos más son los bloqueadores como la doxazocina o el prazosin o minipres, de 2 a 8 el uno y de 2 a 5 miligramos cada 8 horas otro. Pueden ser útiles para solventar las desventajas de la fenoxibenzamina, ¿ya? No aumentan la liberación de noradrenalina, por lo que no produce tampoco taquicardia refleja, ¿sí? Entonces, el primer paso es justamente actuar a nivel de lo que son los bloqueadores alfa, o sea, actuar a nivel de los receptores alfa y de esa manera favorecer un poco lo que es o evitar lo que es la vasoconstricción. Luego vamos con los bloqueadores beta. Una vez que se ha contrarrestado el efecto del bloqueo, o mejor dicho, una vez que he hecho el bloqueo alfa, se inicia el tratamiento con beta bloqueantes. Nunca debe utilizarse en ausencia del bloqueo alfa, ya que puede exacerbar la vasoconstricción. Ese es un punto importante, ¿sí? Y si yo exacerbo la vasoconstricción en ese paciente, voy a provocar aumento justamente de la sintomatología y puede dar lugar a un mayor aumento de la presión arterial con aumento de la poscarga y
la aparición de disfunción miocárdica y hasta edema pulmonar. Entonces, recordar, primero es un bloqueo alfa y luego del bloqueo alfa le complemento con un bloqueo beta. Una vez que el paciente está preparado, se realiza el procedimiento quirúrgico, realizando al menos unos 10 a 14 días de bloqueo alfa adrenérgico. Se suspende el alfa bloqueante 8 a 12 horas antes de la cirugía y el bloqueo beta adrenérgico está indicado para el control de la taquicardia a dosis bajas, ¿sí? Entonces, el paciente se prepara con un bloqueo alfa, un posterior bloqueo beta y luego de eso entra a la cirugía, ¿sí? La intervención quirúrgica es hecha por técnica laparoscópica, diferentes modalidades actualmente, puede ser tanto laparoscópica como abierta, va a depender del tamaño tumoral, la masa de 10 centímetros obviamente va a tener que ser operado por cirugía abierta. Y últimamente se están haciendo investigaciones con nuevos fármacos como tratamiento convencional adicional, pero la verdad de momento el tratamiento de base siempre va a seguir siendo la cirugía. Las terapias farmacológicas adicionales serían en caso de que el paciente no pueda operarse para de esa manera ayudar a controlar parcialmente lo que es la patología, pero de base el paciente con un feocromo, a diferencia del hiperaldosteronismo, en el que el riesgo de malignidad es prácticamente nulo y el paciente usando lo que son antagonistas de los mineralocorticoides, el paciente puede vivir tranquilamente. En el feocromocitoma no funciona así. No tengo un medicamento específico que me pueda ayudar a controlar y por lo tanto el paciente se tiene que operar. ¿Ok? Entonces, el pronóstico del feocromocitoma, supervivencia a los 5 años por el feocromo benigno es un 96%, es bastante bueno. Dado que no hay criterios histológicos certeros de benignidad de recurrencias, locales, o sea, siempre va a tener que ser vigilado. Nunca se puede dejar de hacer un seguimiento de feocromo porque no tengo criterios claros para saber si es benigno o maligno y por lo tanto el riesgo de metástasis puede estar a lo largo de la vida y tiene que ser investigado. Hay que hacer seguimiento prolongado en todos los pacientes, en los casos de mayor riesgo, o sea, tumores que son mucho más sospechosos, por ejemplo, tumores grandes, invasivos, un control de por vida, ¿no? La mortalidad global de los feocromos cuando ya son malignos ya llegan a ser un 60% a los 5 años y la evolución natural es muy variable, ya que en el 50% de los casos existe una progresión y muerte antes de los 5 años cuando estamos hablando de un feocromostoma maligno, ¿sí? En resumidas cuentas, cuando ustedes están ante un feocromocitoma, el tratamiento va a tener que ser de índole quirúrgico, el método de investigación van a ser metanefrinas de preferencia que tienen más sensibilidad y especificidad, o las catecolaminas urinarias que también se hacen en nuestro medio, tienen que hacer un diagnóstico de imagen correcto, si pueden complementar las tomografías, lo pueden hacer con un método funcional como el uso de MIBG para captación de tumores neuroendocrinos, y antes de una cirugía, el paciente tiene que estar con un alfa bloqueo de al menos 10 a 14 días antes, acompañado posteriormente de un bloqueo beta, para de esa manera evitar shock hipovolémico refractario por volumen deficiente en ese paciente y consecuencia de la vasoconstricción prolongada que ha tenido consecuencia del feocromo. ¿Ok? Y creo que eso es todo lo que tengo. ¿Preguntas que tengan, chicos? Pablo. Doc, disculpe, respecto, por ejemplo, a una paciente que esté embarazada y que tenga feocromocitoma, el tratamiento, ¿cuál sería el de elección? Porque creo, he escuchado que hay un medicamento que es de elección en estos casos de embarazo. ¿Qué medicamento ha escuchado usted? No sé si estoy mal, o sea, no me acuerdo del nombre, solo sé que es un medicamento que interfiere en lo que es la síntesis de catecolaminas, no actúa en sí en los receptores, pero no me acuerdo el nombre cuál era. Porque por lo general, o sea, primero embarazo en el feocromostoma va a ser difícil, ¿no? Justamente por la clínica y por los efectos de las catecolaminas que yo voy a obtener. Pero de ahí, o sea, si los síntomas son importantes, el tratamiento de recomendación en parte en una embarazada también es de índole quirúrgico, ¿no? Sobre todo dentro del segundo trimestre de embarazo, al igual que se recomiendan en otras patologías endocrinas. Pero de ahí, o sea, algún medicamento específico, más que los bloqueantes alfa, beta, realmente no está muy catalogado en embarazada. Gracias, Doc. ¿Alguien más? ¿Marco? ¿Marco? Sí, Marco levantó doctor. la mano. Buenas noches, doc. ¿Qué hay de cierto que en estos pacientes deben llevar una dieta alta en sodio? Alta en sodio. La Sí, verdad, doc, la bueno, deficiencia de sodio no es una característica en ese paciente.
Y más bien si tienen una dieta alta en sodio van a favorecer lo que es la hipertensión arterial. A ver, si vamos por el estado del paciente, que es un paciente hipovolémico, recuerden ese punto que es importante, la ingesta de sodio podría favorecer tal vez un aumento de volumen en ese paciente, pero de base, o sea, podría aumentar también la presión arterial. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda más bien es el uso de los alfa y beta bloqueantes para normalizar el volumen antes que estar usando cargas altas de sodio. Listo, Doc. Sí, porque yo había escuchado que debe haber o sea, es recomendable una dieta alta en sodio, pero Sí, probablemente eso escuchaste por el principio de que el paciente con ifeocromostoma es un paciente hipovolémico. Entonces, si nosotros administramos o ingerimos sodio, aumentamos el volumen. Probablemente sea por ese lado, o sea, pero de base, o sea, no se recomienda tampoco porque más bien podemos tener un aumento de la presión arterial. Entonces sería un poco contraproducente para estos pacientes. Tal vez en el momento en el que nosotros hacemos un alfa bloqueo, podríamos mejorar un poco la ingesta de sodio y de esa manera aumentar un poco más el volumen, pero ya con un paciente con un tratamiento anterior. listo, Doc. Muchas gracias. ¿Ya? Kevin. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Pese a que, dado un ejemplo en el que ya se le haya extirpado ya el feocromocitoma y la presión arterial no haya disminuido significativamente, ¿se recomienda para el control de la presión continuar con el beta bloqueante o también se recomienda utilizar algún ARA2 o algún IECA? Primer punto, si ustedes tienen un paciente operado de un feocromo que tiene hipertensión arterial, tienen que ver cómo quedó la presión posterior en el paciente. Ya, si la presión se normalizó, obviamente no vamos a usar nada. Si el paciente luego de la cirugía, luego de un periodo, empieza a tener elevación de la presión, tenemos que ver si es un feocromocitoma y por lo tanto lo primero que van a tener que hacer es una investigación laboratorial justamente con metanefrinas o catecolaminas y ver si es un feocromocitoma la causa de esa presión arterial elevada postquirúrgica. Porque si es así, la investigación tiene que ser justamente a una nueva lesión tumoral, pero va a depender justamente el tratamiento posterior de si la causa es justamente un feocromostoma que está persistente. En este caso, obviamente, sí van a tener que ser el uso también de los alfa y beta como complemento, pero también en este caso, recuerda que no estamos hablando de un paciente que se va a operar, entonces yo puedo usar también cualquier otro antihipertensivo adicional. Listo, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Un punto importante aquí, o sea, es que justamente hablaba de lo que es el preparo quirúrgico, los usos de los alfa y beta bloqueantes, pero en caso de una hipertensión en sí, o sea, yo puedo usar los otros medicamentos antihipertensivos que yo conozco, porque estamos hablando de una hipertensión que puede ser refractaria y probablemente los alfa y beta no van a ser suficientes, pero en sí los otros antihipertensivos no es que están contraindicados en su uso en estos pacientes, ¿ok? Listo, entonces voy a dejar de presentar. Y eso sería todo para hoy en la noche, ¿ya? Nos veremos mañana en el mismo horario. ¿Ok? Listo, Doc. Mañana a Listo. las